Bien, este es el proyecto de monografía presentado por Camilo Andrés Peralta Riaño, ingeniero ambiental, para el seminario de monografía ambiental en la especialización en gestión ambiental, modalidad virtual de la Universidad de Antioquia. El título del proyecto es Análisis de la utilización de hongos autóctonos como método de descomposición de hidrocarburos en suelos contaminados por derrames de crudo y sus derivados. Definición del problema antecedentes. En Colombia, el transporte de crudo y sus derivados se ha visto afectado considerablemente durante los últimos 30 años por una permanente actividad terrorista contra los oleoductos e instalaciones petroleras. Entre los años 86 y 98, esas incursiones violentas de los grupos que han estado al margen de la ley ocasionaron el derramamiento de cerca de 2 millones de barriles de petróleo, que más o menos es 7.6 veces el petróleo que se derramó en el desastre de Exxon Valdez entre Alaska y Canadá. Eso fue en el año 89 y pues se ha visto afectadas ciénagas, pantanos, ríos, quebradas y suelos en su mayoría con vocación agrícolas, pecuaria y pesquera. Hasta dicha fecha, el estimativo de las áreas afectadas fue de 6.000 hectáreas de terreno con potencial agrícola y pecuario, 2.600 kilómetros de río y quebradas y 1.600 hectáreas de ciénagas y humedales, originando pues grandes impactos negativos de carácter económico, social y ambiental, por supuesto. Pues por otro lado, Colombia pues, es un país que produce bastantes barriles de petróleo por año y pues ha enfocado su economía nacional en la explotación del recurso fósil. Bueno, pues mayormente el crudo es movilizado por medio de carro tanques o en oleoductos y pues estos dos se han visto afectados negativamente por atentados terroristas, como se mencionó, y en otras situaciones los derrames son ocasionados por la mala gestión de la revisión técnica de los carros tanques y de la misma forma por el no mantenimiento de las líneas de los oleoductos. También se tiene que tener en cuenta que pues a razón de estos derrames pues que se han presentado en diferentes partes de Colombia, son varios los lugares que presentan contaminación de suelos con hidrocarburos y sus derivados, entre esos Caño-Limón, que ha sido uno de los lugares más afectados por el terrorismo, y pues en estos lugares se afecta o se alteran completamente las características de los suelos y terminan siendo totalmente estériles. Por otra parte, la existencia de hidrocarburos en el suelo como sustrato lleva a la disminución o desaparición de la microfauna del área contaminada, lo cual afecta directamente los diferentes compuestos inorgánicos que se pueden encontrar y también la disponibilidad de los diferentes compuestos, bueno, de la química del suelo como el oxígeno, el nitrógeno y otros compuestos. Bueno, por lo tanto, la disponibilidad de nutrientes en el suelo y pues no se encuentra los nutrientes y tampoco se encuentran microorganismos y pues esto ayuda a que otros compuestos más complejos para el aprovechamiento de las plantas no se puedan generar y eso rompe un ciclo crucial desde los productores primarios. Además, por la naturaleza de los hidrocarburos, se conoce que son altamente tóxicos y estos son a su vez muy difíciles de degradar bajo condiciones ambientales no ideales. Por lo tanto, su permanencia en el suelo y su posterior descontaminación es cuestión de años. En la definición del problema, para la formulación, se propone la pregunta: ¿es el uso de hongos autóctonos como método de descomposición de hidrocarburos una técnica viable para la recuperación de suelos contaminados por derrame de crudo y sus derivados? Ya en cuanto a la justificación, se tiene que pues el petróleo y sus derivados son compuestos de cadenas de carbonos tan largas que pues lleva a que son muy difíciles su descomposición, en primer lugar por su toxicidad y pues ya también por la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces que unen la cadena de carbonos. Además, se ha conocido que los suelos contaminados por derrames de crudos o los derivados del petróleo, luego de mucho tiempo se empieza a ver una lenta y tímida recuperación del suelo y se
pueden notar brotes de plantas que pues aparecen en superficies que durante años habían estado totalmente estériles y pues no tenían un tipo de cobertura vegetal. Entonces, pues se infiere que esa recuperación natural se llevó a cabo a nivel de microorganismos que se empezaron a adaptar luego de años de tener hidrocarburos como única fuente de carbono y energía. Pues en el momento del derrame se limitaron en las diferentes fuentes de nutrientes y finalmente estos microorganismos se adaptaron. Es por eso pues que el uso de microorganismos para la descomposición de hidrocarburos es una alternativa bastante interesante al momento de recuperar un suelo contaminado a partir de un derrame para tener resultados más satisfactorios y con el fin de no alterar la microfauna del suelo, pues es muy importante llevar este método con microorganismos autóctonos que se vayan adaptando previamente al ambiente contaminado y su nutrición a partir de hidrocarburos. Por otro lado, pues se ha encontrado que el uso de hongos es más efectivo respecto a la diseminación de estos y su adaptabilidad al medio, además de afectar menos en la microfauna cuando la población de estos aumenta. Los hongos tienen ciertas ventajas frente a otros microorganismos en la remediación de suelos, que por ejemplo son el movimiento de sus hifas a través del suelo para tener acceso a los hidrocarburos. Los hongos no están restringidos por un ambiente hidrofóbico, eso se ve sobre todo en los suelos que tienen características arcillosas. También muchos hongos son xenoiosmotolerantes, ellos pueden convivir con compuestos xenobióticos y también los procesos extracelulares de los hongos que son llevados a cabo por las enzimas ayudan al metabolismo inicial de hidrocarburos. También se ha encontrado en otros estudios que inicialmente se ha comprobado la capacidad del hongo de pudrición blanca, o en inglés White Root Fungus, como degradador de la lignina. Más adelante se descubrió que además de la lignina también este hongo es capaz de degradar un amplio rango de xenobióticos de tipo aromáticos, entre los cuales pues se pueden encontrar los policlorados, los fenoles nitroiamino sustituidos, también colorantes sintéticos e inclusive los hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAH, que estos se encuentran por ejemplo en el diésel. Acá es importante tener en cuenta que la composición molecular de la lignina y de los hidrocarburos aromáticos es muy similar y por lo tanto pues esos hongos de pudrición blanca tienen la capacidad pues como de descomponer la lignina, también la capacidad o pueden adaptarse para descomponer hidrocarburos aromáticos policíclicos. Para el objetivo general se propone analizar la utilización de hongos autóctonos como método de descomposición de hidrocarburos en suelos contaminados por derrame de crudo y sus derivados. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos establecer los daños que genera la contaminación de suelos por derrames de petróleo y sus derivados, identificar las variables para seleccionar cuáles hongos autóctonos son usados en la bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, relacionar los resultados en los estudios realizados en base a la bibliografía consultada para definir la capacidad degradadora de hongos autóctonos usados como método de degradación de hidrocarburos en suelos contaminados y definir la metodología que es usada para recuperar suelos contaminados por hidrocarburos usando hongos autóctonos en la bioremediación de los mismos. Ya para el diseño metodológico se plantean 6 fases. La primera es definir el problema y las variables. Seguimos con la revisión de bibliografía en las bases de datos acreditadas, clasificación de artículos entre antecedentes y resultados. Luego pues se pasa a hacer el análisis de artículos que contengan resultados experimentales sobre el tema para luego pues hacer una definición de una metodología estándar en base a las metodologías propuestas en los artículos que se consultaron anteriormente. Y finalmente se hace una formulación de conclusiones y consolidación del informe final. Ya en el marco teórico, pues tenemos que el diésel, que es un ejemplo de los hidrocarburos que se pueden encontrar en derrames de suelo, es un derivado del petróleo y pues está compuesto principalmente por alcanos, alquenos
e hidrocarburos aromáticos, que ya les hablaba de ellos anteriormente. Y este es uno de los mayores contaminantes de matrices ambientales como el agua, el suelo, y puede tener efectos de contaminación bastante graves, pues interfiere en el crecimiento y desarrollo normal de la flora y fauna de distintas formas. Ya para hacer una introducción a la bioremediación, esta se trata del uso de la capacidad de microorganismos para degradar compuestos o convertir esos mismos compuestos en otros menos dañinos. La bioremediación puede tener dos enfoques como es la bioaumentación o la bioestimulación. La primera se caracteriza por realizar adición externa de microorganismos degradadores y la segunda, eh, en la segunda se adiciona nutrientes para favorecer el crecimiento de los microorganismos autóctonos, que son pues, los que se encuentran en la muestra del suelo o en el medio contaminado. Bueno, en China se hizo un estudio en el cual se estudió un hongo autóctono de pudrición blanca que se llamaba Pseudotrametes gibosa, que es proveniente de la montaña Changbai, la cual está localizada en el oeste de China. Este fue usado para degradar pireno, un compuesto bastante dañino para el suelo y las especies vegetales del suelo. Y pues para degradar este pireno se usó 6 cosustratos como ayudantes de la metabolización de carbono y pues fuente de energía. Los resultados del estudio mostraron que el hongo fue capaz de utilizar el pireno como única fuente de carbono y energía. Tuvo una eficiencia del 28% durante 18 días y pues sin cosustratos que le ayudaran a la degradación. En la presencia de cosustratos, la eficiencia del hongo sobre el pireno tuvo un rango de 34 al 50% y pues eso fue mejorando debido al ayudante de metabolización. Con esto pues se puede demostrar de alguna manera que es eficiente según las cualidades del suelo contaminado y ya pues dando un paso más, utilizando un consustrato o un ayudante de metabolización al momento de hacer la bioremediación del suelo. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y acá la bibliografía que fue utilizada para eh, presentar o proponer el proyecto de monografía.